Entonces, hemos estado mencionando que en nuestra zona de riego, de acuerdo a los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cubrir con un caudal de demanda y hemos visto que depende de muchos factores, ¿no? La cantidad de agua artificial que tendríamos que cubrirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra obra de toma, que hemos dicho que es la obra de toma más importante, y tenemos ahí nuestras obras hidráulicas que nos van a permitir trasladar el agua hasta el punto de riego, ¿no es cierto? Y depende del uso y costumbres que tenga la zona, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que cubrir el caudal. Luego, ahora estamos viendo lo que representa el río, lo tenemos aquí y aquí nuestra obra de toma, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos definido el caudal de demanda, entonces el diseño de nuestros canales tienen que ser aquello que nos permitan pues trasladar este caudal de demanda, ¿no es cierto? Entonces ahí le daremos un borde libre por cuestión de seguridad para el diseño de nuestros canales, ¿no? Bien, y pasa que en nuestra obra de toma, ¿no es cierto? También vamos a tener, y hay que protegerlo, y en algunos casos vamos a tener unas paredes laterales que justamente es para proteger en esta zona. ¿Para qué? Porque en algún momento se nos puede presentar un caudal de crecida, que ya, como hemos visto en hidrología, esto puede ser el caudal máximo, el que lleva varios nombres, ¿no? El caudal pico, también lo llaman el caudal de proyecto, también tiene el nombre de ¿qué? El caudal de crecida, ¿no? Todos estos nombres, ¿no? Se nos presentan. Y si recordamos de hidrología, representaba lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí nuestro hidrograma, ¿no? Caudal en función al tiempo, y ahí se nos estaría dando este caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que nuestras obras de protección tenemos que diseñarlo de tal manera que cuando se dé estos eventos extremos pueda protegerlo nuestra obra de toma, ¿no es cierto? Porque si de repente se realizan unos destrozos, y hemos visto que puede incidir y afectar a todas estas obras aguas a las que tenemos que protegerlo, ¿no? Entonces, en resumen, estamos viendo aquí que hay dos tipos de caudales que hay que considerar, ¿no es cierto? Uno lo que es el caudal máximo y el otro lo que es el caudal de demanda, ¿no es cierto? Dos tipos de caudales que tiene que estar bien claro la diferencia entre ellas, por favor. ¿Ya? Muy, muy claro, porque esto he visto algunos errores terribles de confundir esto, ¿verdad? El caudal de demanda, ¿ya? Que hemos visto que incide todos estos factores, ¿no es cierto? Entonces, su cálculo, y tenemos afortunadamente que en nuestro medio se ha creado un software justamente con esas características locales y se llama el Abro, que justamente, y tenemos también la visita de honor de uno de los auxiliares, que justamente es German, ¿no? German, ¿estás por aquí? Sí, está muy bien. Entonces, German, en cuestión de algunos Bueno, minutos, sí, ingeniero, sí. muy buenas tardes, German, ya en cuestión de algunos minutos les va a estar compartiendo el Abro, ya para el cálculo del caudal de demanda, que es un software que se utiliza bastante en lo que se refiere a los proyectos, ¿no? De riego, ¿ya? Muy bien, entonces ya está. Con eso definimos el caudal de demanda. Ahora, este otro caudal, vamos a recordar, ¿ya? Entonces vamos a recordar cómo determinamos el caudal máximo, ¿no es cierto? El que tenemos hidrograma de esta forma, ¿no? Un hidrograma de crecida, vale decir, el comportamiento del caudal en función al tiempo, ¿no? Para determinar eso, entonces habíamos visto que hay dos métodos, uno que es llamado el método racional y otro método que es llamado el método del hidrograma unitario, ¿no? El método racional es un método que sirve cuando estamos tratando áreas pequeñas, o sea, vale decir menores a 50 hectáreas, ¿ya? Entonces,
más o menos va así, ¿no? El coeficiente de escurrimiento, la intensidad y el área. Es un método sencillo, fácil, ¿no es cierto? Como estamos viendo, ¿no? Pero está limitado y porque precisamente las investigaciones se han hecho para áreas pequeñas, ¿ya? Sin embargo, tenemos este otro método que no tiene esa restricción. Realmente cuando queremos hacer una hidrología en serio y cuando hay riesgo de pérdidas de vidas humanas, cuando se trata de obras realmente especiales, entonces tenemos que hacer uso del meteorograma unitario. Entonces, esto lleva más tiempo. Inicialmente hay que determinar una tormenta de diseño, ¿ya? Luego hay que determinar una precipitación efectiva, ¿ya? Y posteriormente la aplicación propiamente de lo que es el hidrograma unitario, ¿no? Entonces, ambos métodos nos van a permitir determinar este caudal máximo que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí en esta zona que decíamos donde está nuestra obra de toma, va a tener un área, ¿no es cierto? Una cuenca que va a estar aguas arriba, ¿no es cierto? Y que es del cual se va a formar este caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser capaces de proteger nuestra obra de toma, ¿no? Y ahí va el diseño de todos estos elementos de protección a nuestra obra de toma. Y lo que va a venir el resto de lo que son las obras hidráulicas, entonces los diseñamos con el caudal de demanda, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos verificar, ya aquí toda su atención es importante, ¿no es cierto? En lo que es, de repente, si hacemos una visita de campo, ¿no es cierto? Y vamos a, de repente, a ver un canal, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo en ese canal, y alguna vez aquí va la cosa, no estamos determinando el caudal máximo, queridos estudiantes, estamos determinando ¿qué? El caudal de demanda, ¿ya? Entonces es cuestión nomás de utilizar las ecuaciones, ¿no? Respectivas para determinar este caudal que estamos buscando, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero cuando queremos de repente verificar el otro caudal, que es el caudal máximo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos verificar el caudal máximo que estaría pasando por esa zona? ¿No es cierto? Entonces voy a retroceder aquí. Si tenemos aquí nuestra obra de toma y nuestra obra de protección, entonces aquí tenemos el principal. Puedo buscar una cierta zona y ahí de repente yo tenga la sección, ¿no es cierto?, de un río, ¿no? Entonces yo puedo, y aquí clásico, ¿no es cierto?, lo importante. A las personas de mayor edad, unos viejitos, les digo, ¿cuánto, a lo que usted se acuerda, cuál ha sido la altura máxima que habría alcanzado el agua? Entonces el viejito nos dice, yo me acuerdo una vez cuando era chiquito, ha llegado hasta aquí, ha llovido, ¿no? Hasta de repente, si es reciente las lluvias extremas, podemos buscar unas marcas de agua, ¿no es cierto? ¿Dónde habría alcanzado el agua? Entonces vamos a suponer ahí, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente, dado esa información, ya puedo yo determinar más o menos la cantidad de caudal, ¿no es cierto?, que habría pasado, y eso es para nosotros el caudal máximo para cruzar información. Y ahí utilizaremos pues la ecuación de Manning combinado con la ecuación de continuidad para, para esa verificación que estamos buscando, ¿ya? Entonces, de esa forma, confirmamos si estamos haciendo unos cálculos teóricos a través del uso de estos pasos que hemos visto, entonces ese caudal máximo tengo que verificar o tengo que cruzar información, ¿no es cierto?, con lo que tendría, ¿no es cierto?, observado en campo, ¿ya? Entonces, para ver la coherencia de nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, no nos olvidemos, tenemos esos dos tipos de caudales que vamos a manejar. ¿Está bien? Bien, ahora iremos un poquito a lo que es la hidráulica de ríos, ¿no? Ciertos conceptos que vamos a recordar también, lo que es el flujo permanente y lo que es el flujo no permanente, ¿no? El flujo permanente, seguramente les han dicho que hay que recordar de la T, ¿no es cierto? Permanente y no permanente, y está en base al tiempo de T, ¿no ve? Al tiempo. El permanente, sabemos que si una persona va de repente a un cierto río, se para ahí,
le da una observación y resulta que en ese momento, en el T sub 1, ¿no es cierto? En un tiempo T sub 1, de repente se registra una cierta altura, vamos a suponer una altura de 1.5 metros, ¿no es cierto? Y esta persona vamos a asumir que se queda un tiempo, que sea 10, 15, 20 minutos, media hora, y de nuevo procede a medir la altura y resulta que la altura permanece constante. Ah, entonces se trata de un flujo con carácter permanente, ¿no? O sea, en el tiempo no estaría cambiando la altura, ¿no? Pero por otra parte, si de repente también esta misma persona se para ahí y se va a otro río, si en ese río hay modificación de los tirantes, ¿no es cierto? Un T sub 1, de repente se dé un H1, 1.5 metros, y de repente un T sub 2 se da otra altura, vamos a suponer 1.7 metros, entonces vemos que H1 es diferente de H2, entonces estamos tratando de un flujo no permanente, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos permanente y no permanente. Ahora, el tema de flujo uniforme y no uniforme, si aquí tomamos el tema de la variable t, que era el tiempo, ahora aquí viene la variable del espacio, ¿no es cierto? De la distancia. A ver, ¿cómo va eso? También, de repente, esta vez, dos, dos observadores, ¿no es cierto? Que separan entre ellos a una distancia d, ¿no es cierto? Por eso va el tema del espacio. Entonces ellos proceden a ponerse de acuerdo en un cierto momento y resulta que a esa distancia que están separadas miden lo siguiente, también la altura, y resulta, esta es la sección 1 y esta es la sección 2, ¿no es cierto? Entonces, si ven que de repente al medir ambos de forma al mismo tiempo, observan que es la misma altura, ¿no es cierto? Aquí H1 y aquí H2, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos un flujo uniforme, ¿ya? Pero por otra parte, ¿no? Si también ambos observadores miden a una cierta distancia separados de ellos, ¿no? Y miden lo que es la altura, si esas alturas son diferentes, ¿no es cierto? H1 diferente de H2, entonces se trata de un flujo no uniforme, ¿ya? Entonces, permanente y no permanente, uniforme y no uniforme. Ahora vamos a hacer unas combinaciones. Y aquí vamos a usar bastante la imaginación. ¿Ustedes han visto un río que sea permanente y uniforme a la vez? Sí, ¿no es cierto? Hay, especialmente lo que se refiere a eh, un sistema de canal, de repente que sea prismático, vale decir, la sección y todo sea uniforme, podemos observar en la naturaleza. A ver, aquí el desafío a su creatividad. Y un flujo que sea no permanente y uniforme a la vez. ¿Existe? A ver, traten de imaginarse ese tipo de flujo. A ver, en términos de uniformidad, que en base a la distancia sea igual, ¿verdad? No permanente que de repente tenga que cambiar a un cierto tiempo su altura. ¿Se imaginan ese tipo de flujo? Seguro que ni nos imaginamos porque no existe en la realidad, ¿no? No existe. No hay flujo no permanente y uniforme, ¿ya? En la naturaleza. Un flujo que sea permanente y sea no uniforme. ¿Se imaginan ese tipo de flujo que sea permanente y no uniforme? Sí, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, ¿no? Seguramente una de ellas, lo clásico, es precisamente en el caso de un canal, ¿no es cierto? Aquí tenemos una compuerta y el agua sale de esa forma, ¿no? El agua ahí. Entonces, ¿qué pasa? En función a la distancia, ¿qué pasa? Es no uniforme, ¿no es cierto? La altura aquí no es lo mismo que la altura aquí, ¿verdad? Entonces, no uniforme. ¿Es permanente? Sí, esto en el tiempo puede permanecer constante, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el flujo no permanente, no uniforme, ¿no? También otro donde se podría dar este tipo de flujo es el caso, ¿no es cierto?, de una rápida, ¿no es cierto?
Aquí se produce la altura crítica, va con una cierta altura y esto va bajando así el agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos el agua. Y aquí la rápida, ¿no? Entonces, si observamos también, si tomamos dos puntos, dos secciones, entonces, ¿qué pasa? Las alturas difieren, ¿no es cierto? Por tanto, es no uniforme, pero en función al tiempo, pues, podríamos considerar que permanece constante, ¿ya? Entonces, esto existe en la naturaleza. Bien, ahora, el que sea la combinación de no permanente y no uniforme, ¿existe en la naturaleza? ¿Qué me dice? A ver sus respuestas a través del chat de forma rápida. ¿Existe o no existe en la naturaleza? Es lo que más existe en la naturaleza, ¿verdad? Todos esos ríos naturales, ¿no? A cada momento, en cada tiempo está cambiando y en cada lugar, esos son los ríos de la naturaleza, son lo que más existe, ¿verdad? El no permanente y el no uniforme. Ya. A ver, recorreremos Ingeniería Sanitaria 2, queridos estudiantes. ¿Con qué diseñamos un sistema de alcantarillado sanitario? ¿Qué ecuación utilizamos? ¿Con qué diseñamos? Bueno, entiendo que la memoria es frágil, ¿no? Ecuación de Manning, ingeniero. Ecuación de Manning, muy bien, ecuación de Manning, ¿cierto? Pregunto, la ecuación de Manning para, bueno, esto ya no existe, hemos dicho, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3. Cuando usamos la ecuación de Manning, ¿cómo nos estamos imaginando ese flujo? ¿Cuál de los tres? ¿Para qué situación usamos la ecuación de Manning? Seguramente, si recordamos, nos han dicho que Manning se usa para una situación uniforme y permanente. Pregunto, si tenemos ahí nuestro alcantarillado sanitario, una de las tuberías ahí, ¿no es cierto? Vamos a suponer ahí un cierto área, ¿no es cierto? Hay un manzano, ¿no es cierto? Y bueno, en este manzano se va a dar el aporte. Bueno, mejor de otra manera dibujaré el manzano. Un segundito. Ahí tenemos la tubería y me voy a imaginar mi manzano más bien de esta manera, ¿no? Ahí, los diferentes lotes. Entonces sabemos si es una zona reciente, que recién se está poblando, ¿no es cierto? Una zona aquí, otra casita aquí. Entonces sabemos que el aporte que va a venir del uso sanitario, entonces va a venir aquí su caudal, ¿no es cierto? Un caudal 1 y aquí un caudal 2. Pero sabemos que estos aportes de caudal no se da pues de forma continua en el tiempo, ¿no? Se hace la descarga del inodoro y será pues cuestión de minutos, ¿no es cierto? Aquí se hace la otra descarga y no necesariamente al mismo tiempo, ¿no? Pregunto, a ver, estudiantes, ¿qué tipo de flujo se está dando ahí de lo que hemos visto? ¿Qué tipo de flujo se está dando? ¿Se está dando el 1, el 2 o el 3? El 3 sigue. El 3, exactamente, ¿no? El 3. Se está dando un flujo no permanente y no uniforme. Ahora, hace poco su compañero ha dicho que utilizamos la ecuación de Manning. Pero ¿y por qué utilizamos Manning? Si Manning nos han dicho que el flujo tiene que ser uniforme y tiene que ser permanente. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿Sería porque el caso es el más desfavorable, Inge? no va. Miren, la ecuación de Manning tiene que cumplir este criterio, que sea permanente y que sea uniforme. Pero estamos viendo que en los hechos reales no se da eso, ¿no es cierto? No se da eso. En todo caso, se da esto y esto tiene
sus respectivas ecuaciones y modelos para simular este comportamiento no permanente y no uniforme. Pero más que todo, esas situaciones se dan para estudios de investigación, donde sí uno puede aplicarlo, pero de repente a uno le va a tomar un mes, 2 meses o más allá, ¿no es cierto? Entonces tenemos que recurrir al uso de estas ecuaciones, ¿no es cierto? Pero asumiendo que esto se está comportando así, cuando ¿sí? Y afortunadamente, haciendo, ¿no es cierto? Esa, digamos, tomándolo de esa manera su comportamiento, se ha tenido buenos resultados. O sea, no alguien no ha dicho, señores, se ha diseñado así, a pesar que el comportamiento era así y se ha tenido unos resultados terribles, ha fallado la obra, afortunadamente se ha tenido buenos resultados. ¿Ya? Entonces, utilizamos Manning, aún a pesar de que no se da un flujo uniforme y permanente, pero lo asumimos que así se está portando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué destaco todo esto? Porque precisamente nuestras obras hidráulicas que ustedes en las diferentes exposiciones van a mostrar el diseño. Entonces, ¿cómo se diseña todas estas obras hidráulicas? Considerando lo mismo que Ingeniería Sanitaria 2, que se trata de un flujo uniforme. Cuando en los hechos no puede ser así. Y entonces, cuando se trata de hidráulica de canales abiertos, hidráulica 2, entonces la ecuación de Manning. Y vamos a usar las mismas ecuaciones para diseñar nuestras obras hidráulicas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer con nuestras obras hidráulicas. O sea, vamos a usar las mismas ecuaciones para diseñar todas nuestras obras hidráulicas, ¿ya? En función al caudal de demanda que lo vamos a determinar con A, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, les voy a presentar a los auxiliares en primera instancia y posteriormente Germán les va a estar compartiendo, ¿ya? Entonces, como todos ustedes saben, entonces, de acuerdo a lo que se les compartir los términos de referencia, entonces cada uno de ustedes tiene asignado un cierto auxiliar, ¿verdad? A ver, permítanme mostrarles ese detallito. Un segundito, esto que se actualice. La última clase se me arruinó esta computadora y no sé, está con unos problemas. Lo he desfragmentado y todo y aún sigo. Bueno, puede ser la memoria RAM que creo que ya me está fallando o algo así. Vamos a ver. Muy bien, entonces mientras esto actualiza, por favor está presente German, ya está muy bien, está con nosotros. Ronald, ¿estás presente? Aló, aló, buenas tardes, Sí, buenas tardes, chicos. Sí, ingeniero, estoy presente en la clase. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a pasar. Ahora sí, ya lo tengo. Un segundito. Ahora sí, ya lo tenemos por aquí. Entonces voy a pedirles que se manifiesten cada uno de sus auxiliares. Voy a compartir aquí. Ahora sí. Entonces tenemos estos términos de referencia y ahí tenemos el nombre de los auxiliares y con los grupos, ¿no? Tenemos 21 grupos, entonces y ahí están los respectivos auxiliares, ¿no? Entonces, grupo 4, 7, 14, 15 y 20. Los 5 grupos, entonces estaríamos con el auxiliar Germán Alarcón. Germán, por favor, si podrías presentarte al grupo o en realidad a todos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante, por favor, Germán. Bueno, primeramente, buenas tardes, ingeniero, a toda la clase, a los compañeros auxiliares también. Mi nombre es Germán Alarcón. Como bien dijo el Inge, estaré con los grupos 4, 7, 14, 15 y 20. Y bueno, ¿no? Como cada semestre, la idea siempre es aportar, compartir conocimiento y
Y como lo he ido haciendo cada semestre, ¿no? Yo espero poder aportar en algo, por lo menos en su conocimiento, para el futuro también, cuando nos toque ya enfrentar, ¿no? Lo que se llama proyectos que tengan que ver con el área de la hidráulica, un mundo muy amplio, por cierto, muy grande, y que la verdad en esta materia vale la pena, ¿no? Ponerle interés porque existe hoy en día mucha inversión, ¿no? En lo que es en el mundo del riego, ¿no? Existe también financiamientos para este tipo de proyectos, entonces es bueno ponerle atención a estos distintos tipos de diseño que va a tener en todos estos temas que se va a ir llevando adelante. Entonces, solo simplemente decirles a los que están ahora en esta materia, decirles bienvenidos, ¿no? A la materia y que podamos todos aprender, compartir conocimientos y sobre todo yo quizás guiarlas en respecto a sus respectivos temas, ¿no? Y luego posteriormente también en lo que va a venir el proyecto. Entonces eso podría manifestarme. Muchas gracias también, Inge, por seguir continuando con esto y que por lo menos podamos aportar algo más quizás este semestre más. Muchas gracias y bienvenidos a la materia de obras hidráulicas 1. Excelente, muchas gracias, Germán. Realmente muy complacido con todos los auxiliares que ciertamente ellos ayudan en gran manera y profundizan, ¿no? Ahora, por favor, voy a pedir al auxiliar Wilfredo Apaza, que va a estar con los grupos 8, 9, 13, 18 y 19. Por favor, si podrías presentarte, Wilfredo. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Wilfredo Apaza Colque. Básicamente yo estaré encargado de los grupos 8, 9, 13, 18, 19. Y básicamente, junto con los grupos asignados a mi persona y también con el resto, básicamente voy a estar ayudando también en la parte de lo que es la exposición y tanto en el proyecto que se va a realizar también en la materia. Y no duden en preguntar, chicos, y ahí estoy dispuesto para poder facilitar también cualquier material que sea necesario para lo que es la exposición y también para lo que es elaboración de proyecto. Y bueno, con lo poco que hemos tenido, que hemos adquirido el conocimiento, vamos a poder aportar al máximo, ¿no es cierto? Al máximo. Siempre soy agradecido también del ingeniero por permitirnos a poder ayudar a que es o aportar a esta materia, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a estar en contacto a través de los grupos que vamos a crear de cada grupo, de cada auxiliar que nos ha asignado. Y estén atentos, chicos, al grupo general, que ahí es donde vamos a mandar el enlace y para poder comunicarnos. Y bienvenido a todos, chicos, a la materia de obras hidráulicas 1. Gracias, Inge. Excelente, muchas gracias, Wilfredo. Bien, ahora vamos a pasar, por favor, con el auxiliar Ronald Mamani, que va a estar con los grupos 1, 5, 10, 11 y 16. Adelante, por favor, Ronald. Listo, muchas gracias, Inge. Bien, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. Un gusto por volver a estar colaborando, ¿no?, en lo que es el desarrollo de la materia. Primero agradecido, ¿no?, por toda la confianza brindada por su persona. También a ustedes, chicos, bienvenidos, ¿no?, a la materia. Mi nombre es Ronald Mamani Rocha. Yo soy el auxiliar de los grupos 1, 5, 10, 11, 16 específicamente. No, predispuesto siempre de poder colaborar en lo que ustedes representen, en el avance y el desarrollo de la materia, ¿no? Entonces, siempre predispuesto a poderles colaborar, guiar en algunas formas o falencias que se les presente y también de encarar lo que viene el proyecto para una aplicación práctica de lo que se va a desarrollar en la primera parte de la materia, ¿no? Entonces, siempre predispuesto para poderles ayudar. Nuevamente, no simplemente agradecido por toda la confianza y bueno, esperar a que el semestre comience y podamos todos al final del semestre estar con el objetivo que es aprobar la materia y obviamente
ayudándolos a cumplir los requisitos mínimos que demanda la materia. Eso, Inge, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Ronald. Bien, y finalmente vamos a pedir también la participación del auxiliar Sergio Carvajal. Adelante, por favor, Sergio. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? También saludar a mis compañeros auxiliares, también al ingeniero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, como lo dijeron mis compañeros, ya creo que todo lo que dijeron es muy importante que los chicos igual lo tomen en cuenta. También sugerir, ¿no? A nuestros compañeros que den sugerencias con respecto también a la materia, qué es lo que más quieren aprender igual, ¿no? Hay distintos tipos de software, por si acaso, en este punto en obras uno, en la cual tenemos que tocar la verdad. Hay bastantemente softwares muy importantes que ya se están actualizando ahora, ¿no? Por ejemplo, lo que era el Prescon, ahora está el Quark, lo que está el ArcGIS, ahora está el QGIS, ¿no? O sea, va, se va modernizando, se diría. Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, es mejorar la calidad a todo eso. Porque prácticamente en la parte de afuera lo van a ver igual esto, queramos o no. Y siempre en mi disposición está a todos los compañeros igual, que si quieren algún curso o, o s- o quieren alguna capacitación con respecto a lo que es algunos software, díganmelo, no hay ningún problema. Yo igual voy a estar en la predisposición como mis compañeros. Voy a estar en la predisposición de colaborarles, ya que esa es lo que se quiere, ¿no? De que el estudiante esté bien capacitado con el conocimiento perfecto para que así afuera no tenga ninguna dificultad, como se diría, ¿no? De mi parte, eso sería todos y bueno, con los grupos que voy a trabajar, siempre les voy a siempre les voy a apoyar, siempre brindando el apoyo correspondiente y dándoles igual unos cursos que tengo ahí en mi Tera para que ellos igual vayan viéndolo igual. Eso sería de mi parte, ingeniero, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bien, entonces ya tenemos el punto de partida con los auxiliares, entonces tenemos sus números de celular, entonces ellos les van a estar compartiendo sus respectivos grupos para que vayan coordinando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queridos estudiantes, es que vamos a justamente a la gentileza y la predisposición de los auxiliares con las intenciones siempre de ayudarles a ustedes. Entonces vamos a tener la presentación desde hoy, la siguiente semana, de diferentes softwares de utilidad justamente a las obras hidráulicas. Entonces hoy vamos a comenzar lo que corresponde al Abro. Posteriormente vamos a estar viendo H-Canales, HMS y SketchUp, ¿ya? Entonces con cada uno de los auxiliares que les van a estar presentando la siguiente semana. Pero mientras se da ese proceso, entonces, por favor, a partir del día de mañana se les va a compartir un enlace para que vayan descargando toda la información multimedia de base para lo que va a ser la preparación de los temas de exposición, ¿no? Esto en coordinación con los respectivos auxiliares. El día martes vamos a estar hablando sobre este tema de los términos de referencia, porque el tiempo no nos está dando, entonces porque tenemos que cubrir el tema de lo que les decía de habla. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, estaremos atentos, entonces, y los auxiliares, por favor, a través de los medios que ustedes ya saben, entramos en coordinación con todos los grupos y desde hoy se levanta la bandera para darle fuerte a lo que es la preparación de nuestros temas de exposición. Si de repente hay algún tema, alguna inquietud. Sí, ingeniero, perdón. Muy buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Estaba viendo el tema de las personas. No sé si ya se han formado los grupos, como hacen ver la numeración ahí correspondiente. Pasa que el día de hoy, Ya, mañana y Alejandro, pasado está vamos a hablar abierto. internamente, por favor, ¿ya? Esto Ay, es ay, ay. muy tardío lo que estás haciendo, estás quitando tiempo. Ya, Ya, muy bien. Entonces, por favor, si entramos, si hay alguien más en su situación de Alejandro internamente, por favor, me escriben, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, Germán, comenzaremos. Muchas gracias, queridos auxiliares, entonces, y estamos en coordinación. Adelante, por favor, Germán. Listo, ingeniero. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, todo positivo. Ya, se debe ver en pantalla también. A ver, un ratito, por favor.
Listo. Bueno, vamos a empezar con lo que es el Abro 3.1, No se y está vamos a ir viendo, explicando, ¿no? ¿Qué es este Germán? software? Tu presentación no se está viendo todavía, No sé. Germán. A ver, un ratito. Ahora, No, tampoco. nada todavía. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Adelante, Ger. Ya, a ver. Ay. Ya, vamos a empezar con el software Abro. Es un software actualmente vigente. Este software normalmente se usa para el tema de riego, de sistemas de riego tecnificado, es decir, puede ser para aspersión, goteo, inundación. No hay mucho tiempo, así que voy a tratar de ser breve, pero vamos a tratar de abarcar lo que tiene que ver con este software. Es un software prácticamente vigente ahorita en nuestro país, es el único que está ahorita avalado, funcionando para nuestro país, para nuestro medio, y donde está considerando datos y algunas informaciones aplicadas en nuestro país. Vamos a empezar que, por ejemplo, hablando qué es el Abro. El Abro es un criterio técnico de elegibilidad de los proyectos de riego con fines de planificación y uso adecuado de inversión pública. El Abro tiene en sí como objetivo era para ver la factibilidad de los proyectos de riego, ¿no? Te saca estos unos valores y unos reportes donde tú tenías que meter a las planillas parametrizadas y para ver la factibilidad de este proyecto de riego, si va o no va para posiblemente financiamiento. Entonces, ese era su verdadero objetivo del Abro, ¿no? No tanto así para hacer diseño. Pero si nosotros podemos ir manipulando el software, nos puede ir haciendo un balance hídrico. Y eso es lo interesante de este software, ¿no? Que nos puede hacer este tipo de estimaciones. Entonces, nosotros haciendo de esta forma con ese software, nosotros podríamos ir estimando el caudal requerido para cada cultivo. Cada cultivo es como cuando hacemos diseño para agua potable y necesitamos una demanda, de acuerdo a la población, sacamos, ¿no?, el caudal que vamos a requerir y la cantidad de volúmenes en metros cúbicos que vamos a necesitar para el agua potable es igual, similar. La única diferencia es que son cultivos, pero que también esos cultivos requieren de una demanda de agua, la cual nosotros tenemos que cubrir con una fuente o un tanque o alguna obra hidráulica que pueda garantizarnos esta cantidad de agua, ¿no? Entonces, eso es el Abro, ¿no? Y eso es en lo que nos ayuda actualmente en los proyectos del sistema de riego. Vamos a hablar de unas definiciones de lo que tiene que ver en lo que es en el cálculo del Abro. Existen las distintas definiciones que hay que ir notando, lo que es un riego, qué es un sistema de riego, qué es un proyecto de riego, qué es área regable, área regada, áreas bajo riego óptimo y el área incremental. El riego. El riego es la aplicación artificial del agua al suelo con el fin de suministrar al cultivo la humedad necesaria para su desarrollo. Y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Al final es tratar de replicar lo que hace la lluvia, ¿no? Tratar de uniformizar este riego para que los cultivos puedan de alguna forma desarrollarse cuando en épocas de estiaje, y no solo eso, de acuerdo a las frecuencias de riego, intervalos de riego, o lo que tenga que ver el proyecto, podamos garantizar. Eso es un riego, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un sistema de riego presurizado con aspersores que están haciendo el riego, ¿no?, del cultivo. Los sistemas de riego existen diferentes, ¿no? Estamos ahorita viendo acá el sistema de riego por aspersión, un sistema de riego por goteo, y un sistema de riego por inundación, ¿no? Este sistema de riego por inundación prácticamente lo veo acá, en el municipio donde estoy. Entonces, un sistema de riego por cámaras, ¿no?, que prácticamente se va haciendo por inundación, por gravedad, en este caso, las tuberías se van llenando y se va botando este agua por medio de las cámaras, en todo caso, ¿no? Va subiendo el tirante de agua y va inundando las áreas de riego. ¿Qué es el área regable? El área regable es el número de hectáreas agrícolas destinadas al área de influencia del sistema de riego y que eventualmente pueden recibir agua. Y el área regada es el número de hectáreas que reciben riego de por lo menos una vez en un ciclo agrícola y que también está dentro del área de influencia del sistema de riego. Estos términos hay que ir tomándolos en cuenta para entender cómo va funcionando el Abro, ¿no?
Área bajo riego óptimo es el número de hectáreas que pueden ser regadas óptimamente con la disponibilidad y demanda de agua calculada en el sistema de riego. Este término de área bajo riego óptimo tiene que ver cuánto caudal necesitamos para que óptimamente el cultivo pueda prácticamente producir, ¿no? Que con una cantidad que requiera y óptimamente podamos dar esta agua, esta cantidad de caudal, pueda rendir al cultivo, ¿no? Eso nos va a calcular, o en este caso, estimar el agro. Área regada es la diferencia entre el área bajo riego óptimo y la situación con proyecto menos el área de bajo riego óptimo en la situación sin proyecto. Es una diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando está sin proyecto versus lo que es con proyecto, ¿no? Entonces, esa diferencia es lo que define este término. Cálculo de la demanda de agua de los cultivos. Este cálculo de la evapotranspiración de cultivo existen distintos autores, ¿no? Aquí podemos ver Blaney Krylen, el Herwin Cripps y el Penman Monteil. El software está usando es el de Penman Monteil, es de un autor francés que tiene una flexibilidad de variable de entrada de datos, es decir, con esta fórmula podemos considerar temperatura media máxima, temperatura media mínima, humedad del aire, insolación, horas y velocidad del viento. Entonces, es por eso que en el software está calculando con Penman Monteil, ¿no? Existen expresiones que se usan para la precipitación efectiva, que son las zonas agroecológicas, que estas precipitaciones están definidas de acuerdo al lugar donde piensas hacer el proyecto de riego. No es lo mismo hacer un riego en La Paz, Oruro, que hacerlo en Tarija, ¿no? O en Santa Cruz. Entonces, está definido, ¿no? El software está definido en 3, que sería la zona agroecológica del altiplano, la de los valles y también de los valles mesotérmicos, ¿no? Ahí está las fórmulas, las correcciones que tiene, como pueden ir viendo, tiene multiplicaciones, ¿no? Que le afectan los factores al 0,70, 0,75 y 0,80, que prácticamente de manera automática lo hace el software, ¿no? Entonces, estas fórmulas están introducidas en este software Abro 3.1. ¿Qué son los coeficientes KC? Estos coeficientes KC son valores de los cultivos que expresan la variación de su capacidad para extraer el agua del suelo. Estos coeficientes KC en sí está para todos los cultivos, tienen, ¿no? Estos valores determinados. Quien los ha elaborado y quien nos lo sugiere en algunas tablas es proveniente de la FAO, ¿no? En este caso estamos viendo aquí un maíz, donde es la situación fenológica del cultivo, tiene varias fases, que es la inicial, donde está creciendo, fase de crecimiento, fase media, fase final. En esta fase es evidente que es donde más agua va a requerir, ¿no? Entonces, ¿con qué se va midiendo estos valores? Con el coeficiente KC, son números que, como podemos ver en una forma de campana de Gauss, igual va representando en unas tablas que vamos a ir viendo ahorita, que nos dan estos valores de coeficientes KC, ¿no? Entonces, eso es la forma como va funcionando los cultivos. Tal vez un poco, ya este es un mundo agronómico, pero que vale la pena entender como civiles de cómo va funcionando, de qué son estos términos para poder ir entendiendo más un proyecto de riego. Estos son los coeficientes KC para lugares, para valles. Aquí tenemos los distintos cultivos. Y aquí están los ciclos vegetales, ¿no? ¿En qué tiempo? 180 días. Y aquí se ven los coeficientes de KC, que va subiendo, ¿no? 0,40, 62, 0,75, 1,03, y va bajando, ¿no? Entonces, eso va demostrando cómo va cambiando en las distintas etapas fenológicas del cultivo. Y ahí están todos los cultivos que nos propone, o bueno, que tienen sí el software, ¿no? Como base de datos. Y esto es lo mismo, pero para el altiplano, ¿no? Sus coeficientes KC. La metodología para determinación de eficiencias de riego. Las eficiencias de riego es muy importante tocar. Existen distintas eficiencias, que existe la eficiencia de captación, que puede ser, digamos, una toma directa, tirolesa. Una eficiencia de conducción, que puede ser por tubería. Una eficiencia de distribución, que también podría ser por tubería. Y una eficiencia de aplicación, que podría ser, digamos, un aspersor, ¿no? Entonces, esas son las distintas eficiencias que compone el software y que inciden, ¿no? Porque a la hora de calcular una eficiencia total es la multiplicación de todos ellos. Vamos a ir viendo más adelante a qué me refiero. Las eficiencias del sistema.
La eficiencia del sistema es la multiplicación de la eficiencia de captación, conducción, distribución y aplicación. Estas multiplicaciones nos sacan la eficiencia de todo el sistema. Esta lo hace de manera automática el software, pero hay que tener criterio y poner los valores, ¿no? En este caso no podríamos poner valores de todo uno, sería falso. Hay algunos criterios, algunas sugerencias de autores, tal vez la experiencia y algunas tablas que nos pueden ayudar a, de alguna forma, poder estimar, ¿no? Qué eficiencia podemos usar. Aquí tenemos algunas sugerencias, por ejemplo, de eficiencia de conducción, del caudal de llegada y caudal captado. Situación sin proyecto que podría estar entre 45 y 60%. Con proyecto entre 75 y 90%. Evidentemente, ¿no? O sea, la idea es mejorar el proyecto y tener una mejor eficiencia. Ya invirtiendo dinero, invirtiendo para este proyecto, la idea es mejorar y optimizar el agua. Entonces, obviamente estos porcentajes van a subir. En la eficiencia de distribución, lo que es caudal de parcela y caudal de distribución, tenemos el 75-80% con proyecto y en la eficiencia de aplicación entre 60% en riego por gravedad. Esto también es variable, ¿no? Existen distintas eficiencias en cada sistema. Aquí podemos ver algunas eficiencias de conducción con proyecto y sin proyecto, y como también aquí nos sugiere la ProAgro GTZ del 2011, unas sugerencias, ¿no? De la tabla de cuánto deberían ser los valores que tú podrías ir adoptando, incluso de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? O si quieres ser en un suelo arenoso por inundación, tendrías más o menos esta eficiencia, ¿no? Entre 40 y 50%. Tú podrías tomar estos valores para poder estimar qué eficiencia tenemos. Si hablaríamos en números, ¿en qué incide la eficiencia? Es esto, ¿no? Si en la captación tenemos 100 litros y ponemos una eficiencia de conducción de 80%, entonces estamos usando 100 litros y estamos diciendo que a este punto está llegando solo 80 litros. Y si decimos que tenemos una eficiencia de distribución de 70%, a este 80, a la parcela solo está llegando 56 litros. Y si le ponemos una eficiencia de 60%, que sería por inundación, estamos diciendo que va a llegar específicamente al cultivo 33.6 litros segundo. Eso es lo que va a llegar. Entonces, a eso se refiere con eficiencias, ¿no? Ustedes han debido ir viendo de 100 a 33.6 cómo le ha ido afectando, ¿no? Las distintas eficiencias. ¿Y eso qué tiene que ver si podríamos, digamos, considerar que sea uno, ¿no? Tiene que ver que a veces quizás no se haya hecho buenas conexiones, digamos, en las tuberías, no se ha hecho buenas conexiones, hay algunas fugas, o en el aspersor no funciona bien, si bien que queríamos que funcione a un 80% por efecto de que no tiene un buen filtro o algo, este sistema no está rindiendo a lo que queremos, entonces en eso incide esto de las eficiencias. Bueno, eso es en cuanto les podría explicar de esto del Abro. Es un software muy sencillito, pero que yo la verdad no lo veo difícil, pero que sí hay que verlo y meter algunos valores con criterios, por ejemplo, de un sistema de riego que habíamos cargado. Esto está en Curaguara de Carangas, Oruro, Sajama, un proyecto de riego que se ha elaborado su EDTP, su Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Entonces, son estos valores que hay que ir metiendo, ¿no? Son nombres del proyecto, quién lo ha hecho, el departamento, la provincia, el municipio, la comunidad, la latitud, longitud del área de proyecto y en qué lugar está, ¿no? En este caso es altiplano. Entonces, esos valores hay que ir introduciendo aquí al lado. Y aquí hemos usado solo temperatura porque hemos usado los valores que pueden estar en Cenami, que normalmente son gratuitos, y algunos que normalmente cuando son proyectos ya hay que ir a Cenami, ¿no? Hay que pagar por esa información actualizada, ¿no? Entonces, en este caso se ha hecho eso, se ha ido a sacar información, pero en su proyecto seguramente ustedes lo van a ir sacando del SISMET, ¿ya? Entonces, son estos valores, ¿no? La temperatura mínima y máxima que se ha ido metiendo en estas filas y columnas, ¿no? La altitud es del lugar, del área de riego, y la altura sobre el nivel de mar. Ahorita actualmente en el lugar donde estoy yo, justamente en este municipio, estamos en esta altura. Entonces, son estos valores que hay que ir metiendo para que vaya calculando el software. Aquí en la situación sin proyecto, estamos hablando de un proyecto nuevo, ¿ya? Entonces, por eso hemos puesto acá valores, si se dan cuenta aquí de captación 0, 0, todo 0, claro, porque es un proyecto nuevo, no existe nada.
solo prácticamente una fuente de la cual estamos haciendo un sistema de riego que vamos a hacer por bombeo hasta la parte superior y luego por gravedad. Este riego va a funcionar. Entonces, es eso, ¿no? Por eso hemos puesto cero. Y las precipitaciones que igual lo van a ir sacando de SISMED o en este caso de proyectos reales, tendrían que ir sacando conseguir los datos del Senami, ¿no? Los datos pagando, comprando. Esos son, ¿no? Las precipitaciones que tenemos en milímetros y esos son los valores que se ha ido metiendo acá, ¿no? Y en la situación con proyecto ya estamos estimando que el área de riego que queremos y pretendemos regar son 30 hectáreas, y aquí se ha puesto, ¿no? 30 hectáreas, estamos estimando que sean 10 litros segundo, ya lo hemos hecho correr, entonces nos ha salido que va a ser 10 litros segundo. Entonces, ese es el caudal que requerimos y necesitamos para poder cumplir con la demanda de los cultivos, ¿no? Como bien se ve acá, también las precipitaciones están acá, todas desglosadas y son las mismas que la situación sin proyecto, ¿no? Es una misma. Y aquí se han adoptado valores de captación de 1, distribución de 0,95, conducción de 0,95. Parece que son tubos, ¿no? Pero hemos dicho que no pueden ser perfectos. Entonces, se considera eso, ¿no? Y la aplicación de 0,80, estamos sugiriendo que podría ser un sistema de riego por aspersión, por el tema de que tenemos buenos metros columna de agua, entonces cuando hay esa gran diferencia de desniveles se puede garantizar presión, ¿no? Entonces si hay presión se puede hacer por aspersión, pero hay consideraciones que también hay que ir tomando en cuenta, no en todo lado se puede hacer aspersión, por ejemplo, en lugares donde existe mucho viento no es adecuado, no es correcto tal vez pensar en una aspersión, ¿no? El efecto de viento no ayuda a que haya un radio de mojado correcto y que sea eficiente. Entonces, hay criterios que hay que ir viendo, digamos, durante el tipo de sistema de riego que puedas hacer. Entonces, son estos, ¿no? Las eficiencias que también les hablaba de captación, distribución, conducción y aplicación. Aquí están los cultivos que hemos propuesto, que serían pastura, cebada, avena, alfalfa, cebada, hay avena también en diciembre y papa tardía. Estos cultivos normalmente nos los sugiere el ingeniero agrónomo, él va a campo y va definiendo qué cultivos, también obviamente en coordinación con los comunarios, ¿no? Ellos también dicen cuál es el cultivo que van a necesitar, entonces de acuerdo a eso se va haciendo, ¿no? Esto se va mostrando los distintos tipos de cultivo que van a meter. Acá, por ejemplo, tenemos el volumen, la vertiente se ve el caudal que tenemos de oferta, y pueden ir viendo acá, por ejemplo, que tenemos los caudal litros segundos, todos han puesto 5.5 litros segundo, y ese es el caudal que estamos ofertando en el lugar de la fuente o río o vertiente que se tenga en el lugar. Entonces, es esto, ¿no? Y de acuerdo en la capacidad máxima del canal, ustedes pueden ir iterando y viendo cuál es el que les va a ir cumpliendo, ¿no? La idea no es que salga al 100%, sino es optimizar el agua. Y en ese sentido, hay que ir iterando, como les digo, y viendo si les va cumpliendo. Acá en la parte de los reportes, donde vemos el reporte de proyecto, ahí podemos ir viendo, a ver, vamos a ver si está cosa bien. El reporte número 7 es el más importante porque ahí vamos verificando cuánto área bajo riego óptimo realmente es el que se está regando con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que es 26.55 hectáreas, ¿no? Eso es lo que se ve hecho correr, es decir, de pasturas de 5 hectáreas propuestas, 2.89 hectáreas son los que se van a regar. De estas 5 igual, o sea, esta es la propuesta, ¿no? De acuerdo al caudal disponible, esta es lo que nos ha salido. ¿Podemos mejorar? Podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? En este caso tendríamos que ir aumentando el caudal, obviamente no exagerando, porque eso es lo que más bien nos falta, ¿no? Agua, no hay mucha disposición de agua. Entonces podemos ir mejorando, pero por lo menos para ir viendo un pantallazo de cómo va funcionando el Abro y cómo va proyectando el balance hídrico, es de esta forma, ¿no? Es de esta forma. Y si hemos propuesto 30 hectáreas, estaríamos ahorita con ese caudal, 26.55 hectáreas, ¿no? Estaríamos regando si usamos este caudal. Entonces, es así, ¿no? Hay que ir quizás haciendo con datos, haciendo pruebas, haciendo iteraciones y en los distintos lugares. En su proyecto, obviamente, van a usar, por si acaso, la estación meteorológica que está en su área de proyecto. Y si no hay una que tal vez está muy, muy cercana a su proyecto, bueno, harán de acuerdo a lo que conocemos por método de hidrología, polígonos de Thyssen, verán cuál es la estación meteorológica de mayor influencia al área de riego, ¿no? Entonces,
de esa forma es, ¿no? Como podemos ir trabajando, ¿no? En esto, lo que es el riego. El mundo del riego es, como les digo, muy amplio, comprende de muchos profesionales, ingenieros civiles, hidráulicos, topógrafos, agrónomos, socioeconomistas, ambientales también, ¿no? Para ver el tema de la ficha y demás, ¿no? Si va o no va también en tema ambiental. Entonces, es amplio el tema del mundo del riego, pero también es importante saber y conocer que estas herramientas nos pueden ayudar para poder actualmente hacer estos tipos de proyectos de riego. Comentarles que en este último que estuve participando en alguna capacitación que hicieron por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya en la gobernación de Oruro, me comentaron y ahí estuvieron hablando los técnicos de allá que posiblemente ya haya una nueva versión del Labro, tal vez se podría decir Labro 4, ¿no? Que actualmente ya debe estar desarrollado y demás, pero que hasta ahora no la comparten, ni siquiera el mismo ministerio no la está compartiendo, pero ojalá que muy pronto ya esté Abra disponible, donde va a tener nuevas novedades, ¿no? Donde incluso va a poder tal vez ya ni siquiera meter valores del SISMET, sino de manera automática ya va a empezar a extraer datos desde su base de datos. Entonces ya tendremos quizás las precipitaciones y demás. Yo no lo he visto aún, este software, pero que ya hace mucho tiempo están hablando de que ya va a salir, ¿no? Entonces, estamos a la espera y en su momento, si es que hubiese, bueno, vamos a tener que aprenderlo y compartirlo también el conocimiento para que todos podamos ir aprendiendo. Eso es en cuanto les podría explicar de manera simplificada, sintetizada, lo que es el tema del Abro. Y bueno, espero que tal vez en algo les haya podido orientar o hacer ver de qué es este mundo del riego, ¿no? No sé si tal vez, Inge, habría algunas preguntas del curso bueno, al final también es esto mostrar, ¿no? Que el Abro. Eso es en cuanto podría tal vez Inge presentar. Excelente, muchas gracias, Germán, ¿no? Ciertamente cuando se estaba viendo los coeficientes de cultivo y cuando estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los diferentes factores que pueden incidir, precisamente es uno de los que caracterizan el tipo de cultivo, ¿no? Y ciertamente la determinación de esos coeficientes de cultivo ha sido a través de investigaciones, ¿no? Entonces, que poco a poco esa base de datos se ha ido almacenando y es que ahora podemos contar la obra. Excelente, Germa, muchísimas gracias y va a ser, pues, realmente es uno de los otros de partida que tenemos que usar todos, ¿no es cierto?, para determinar el caudal de demanda, ¿ya? Entonces todos tenemos que tener esa experticia de manejar este software. Bien, Germán, muchas gracias, queridos auxiliares, queridos estudiantes. Entonces vamos a quedar aquí y el día martes nos estaríamos encontrando ya para ver el siguiente tema de exposición que nos van a compartir y vamos a estar viendo los términos de referencia y a partir de mañana vamos a estar compartiendo para que vayan descargando y viéndolo con esto, ¿no? Asumo que más o menos en unas 2 semanas el primer grupo se estaría presentando, ¿ya? Así que el primer grupo ya hay que prever ese tiempo de 2 semanas. Bueno, pero esos detalles lo vamos a hablar el día martes, entonces para definir bien lo que van a ser las fechas. ¿Listo? Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos, tengan una linda tarde.